tendrá a la mano. Téngalo por seguro. HDI Seguros, vigilado Superintendencia Financiera. Las voces de los protagonistas en la FM. 6:43 minutos de la mañana. Saludamos a esta hora a la canciller Laura Sarabia. Canciller, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan, y a toda la mesa. Canciller, Cartagena va a ser epicentro de la tercera cumbre ministerial Colombia-CARICOM. ¿Cuál es la importancia de esta cumbre? ¿Quiénes vienen a Colombia y para qué va a servir ese encuentro? Principalmente estaremos, como usted lo menciona, Juan, en la Semana del Gran Caribe. Esto se compone de 2 o de 3 jornadas en Cartagena y una última clausura en la ciudad de Montería. Estaremos junto a varios de los cancilleres, más alrededor de 18 cancilleres de todo el Caribe, varios jefes de estas delegaciones en los cuales estaremos trazando el desarrollo del Caribe, cómo trabajamos con el sector privado y la sociedad civil, los organismos internacionales, con el fin de renovar ese compromiso en una integración centrada en el bienestar de todas las personas que viven y que trabajan en estos territorios. 6:44, don Santiago Ángel. Canciller, muy importante este evento y vamos a estar muy atentos. Quiero cambiarle de tema porque en las últimas semanas ha sido muy evidente que usted tiene no solamente una difícil relación con Armando Benedetti, sino también con Angie Rodríguez en el departamento administrativo de la presidencia que la sucedió a usted. De hecho, hay una encuesta reciente que dice que la mayoría de colombianos creen que esa pelea con Benedetti y con Rodríguez está afectando la gestión del gobierno. ¿Qué es lo que pasa con el DAPRE? ¿Cuáles son los problemas con Rodríguez y por qué existe esa división? Santiago, yo con el respeto que te mereces tú y toda la mesa, estamos hablando de la Semana del Gran Caribe, de los temas de la Cancillería, de lo demás, ni de Armando de Benedetti ni de Angie Rodríguez voy a hacer algún comentario. Claro, canciller, pero ¿no sería conveniente para el país conocer la posición de usted como ministra, como representante de las relaciones internacionales de Colombia? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Porque eso tiene un efecto al interior del gobierno e incluso para el país. ¿Qué tan conveniente es que 2 ministros de la importancia como usted y como el señor Benedetti estén trenzados en una lucha jurídica? La directora del DAPRE, estoy en total disposición de trabajar en pro de las funciones de la Cancillería, del Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de la Presidencia. En lo que nos compete, articularemos y trabajaremos juntos. Es lo único que voy a mencionar. Lo jurídico y lo demás es un tema de abogados y es un tema que le compete a los entes administrativos y judiciales correspondientes. Mi trabajo y lo que hoy quisiera contarles es de mis funciones como canciller y en los cuales creo que le debo a ustedes precisamente contarles lo que está pasando, contarles lo que haremos en CARICOM, contarles los jefes de Estado que van a visitar nuestro país esta semana y lo que estaremos conversando ahí. De resto, insisto, en total disposición para trabajar en pro del país con el ministro Benedetti y con la directora Angie. ¿Qué jefes de Estado van a acompañarnos en esta semana, canciller? Claro que sí, nos ha confirmado el presidente de Haití y el presidente de Panamá. Estarán junto con el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez el día viernes en la ciudad de Montería. Y que, digamos, ¿qué se espera que esto traiga para el país en materia comercial alrededor del Caribe? ¿Cuánto realmente se está moviendo comercialmente en todos estos países del Caribe? Porque pues uno no pensaría que tenemos mucho comercio con Haití, por ejemplo. Precisamente lo que estamos apostándole es en esa diversificación de mercados. No es una diversificación que sea solo extrarregional, sino intrarregional, y es apostarle a que tengamos mercados en el Caribe y de toda en América Latina. Esto va a trazar, hemos tenido un acompañamiento de la CAF. Este evento de ministros y de jefes de Estado va acompañado de un foro empresarial y va acompañado de un foro de cooperación, donde incluso ayer que estuve en una reunión muy importante con los gobernadores, quise que ellos también fueran
parte porque solo con la construcción desde las autoridades locales, las autoridades nacionales, el sector privado y la sociedad civil, vamos a poder hablar verdaderamente de desarrollo. Nos están visitando varios empresarios del Caribe viendo las potencialidades que tiene nuestro país y sobre todo que qué empresarios y qué productos podemos llevar al Caribe. Se puede hablar de carne, se puede llevar de productos agrícolas. Creo que tenemos un potencial que podemos realmente buscar y explorar, y eso es lo que estaremos hablando esta semana alrededor de otros temas culturales, educativos y demás que nos competen juntos por la historia que tenemos y sobre todo por el trabajo conjunto. Cabe resaltar que hace varias semanas Colombia oficializó la intención de entrar a CARICOM y estaremos realmente apoyando esa propuesta y sobre todo operativizándola para que sea una realidad. Canciller, en los temas que tienen que ver con la Cancillería, con su ministerio directamente, pues hemos tenido muchas noticias de planes Tortuga, por ejemplo, que está haciendo funcionarios de la carrera diplomática porque no les dan el aumento de sueldo que se rige por las tablas de costo de vida de la ONU, muchos llamados de auxilio desde muchos consulados diciendo que no hay gente suficiente, que se amplió el servicio exterior, que se ampliaron las representaciones, pero que no se ha ampliado la planta, directrices desde la Cancillería diciendo que las personas que están en otras labores como conductores de los embajadores, por favor ahora que se dediquen a atender al público en las embajadas y en los consulados. ¿Qué es lo que está pasando realmente dentro de la carrera del servicio exterior? Principalmente creo que en las últimas semanas se ha evidenciado una problemática que tiene el servicio exterior, y es que durante los últimos años se han creado embajadas y misiones diplomáticas nuevas en varias partes del mundo, pero esto no ha ido acompañado de la ampliación de la planta de la Cancillería. Entonces, obviamente se está llevando personal a estas nuevas misiones, pero es personal que se tiene que retirar, ya sea de la planta interna o de otras misiones en el exterior. Adicional a eso, que para nadie es un secreto el fenómeno migratorio al cual nos estamos enfrentando, que lo que ha hecho es que se aumenten los trámites consulares, que se aumenten las consultas por parte de nuestros connacionales, y esto ha traído una sobrecarga laboral en varias de las delegaciones que están afuera del país. Y un punto en el cual también hablábamos y un comunicado ayer del sindicato es principalmente el cambio de multiplicador de Naciones Unidas, en los cuales y para el entendimiento de todos nosotros, ese multiplicador era el indicador con el cual se calculaba el salario de los diplomáticos en el exterior y era prácticamente un indicador estándar en todo el mundo. Naciones Unidas, por decisiones administrativas, hizo un cambio de ese multiplicador, lo cual tuvo una afectación directa en la disminución de los recursos en nuestros diplomáticos, y esto nos llevó a que desde el mes de febrero estemos trabajando junto con los sindicatos y las entidades administrativas correspondientes en poder dar un equilibrio, un indicador que equilibre este punto, y eso es lo que hicimos desde el 26 de febrero. Ha sido un trabajo que ha involucrado al Ministerio de Hacienda, un trabajo técnico desde las dependencias de la Cancillería y de Función Pública. El día jueves recibimos el aval fiscal del ministro de Hacienda. En este momento estamos en decreto en ajustes técnicos por parte de Función Pública. Espero el día de hoy ya poder firmar el decreto como ministra de Relaciones Exteriores y enviárselo al presidente para que él ya termine el proceso y haga la firma y ya poder hacer el ajuste salarial para no tener ninguna afectación adicional a nuestros diplomáticos en el exterior. 6:51. Señora Canciller, le traslado respetuosamente la pregunta de un oyente. ¿Cuál fue el acuerdo con el presidente Mulino para aceptar el asilo del corrupto Ricardo Martinelli? ¿Hay algo a cambio? ¿Se compromete el gobierno de Mulino luego a darle el asilo a alguien cercano al gobierno Petro? Traslado la pregunta como me la mandan. Gracias, Juan, por la pregunta. La figura de asilo político no se basa en ningún acuerdo entre gobiernos y en un acuerdo entre presidentes. La figura de asilo político es una figura que está en nuestra legislación y es una figura que bajo la facultad del presidente Petro se le otorgó asilo al expresidente Martinelli en las condiciones que expresa el asilo político, y bajo eso no haré ningún comentario adicional. Lo otro es simple especulaciones
y rumores a los cuales no me voy a referir. Pero, canciller, sí es importante saber su posición frente a este tema, porque usted es la que maneja las relaciones internacionales de este país. El señor Martinelli es un delincuente común, está condenado por delitos comunes. ¿Por qué Colombia, cambiando la tradición que ha tenido de conceder el asilo político a personajes que son perseguidos políticamente, le concede un asilo a un delincuente común como Martinelli? La facultad de otorgar asilo político es del presidente Gustavo Petro y yo respeto las decisiones del presidente de la República. 6:53. Oímos que ya la están llamando para despegar, canciller. Don Santiago Ángel, vamos redondeando la entrevista con la canciller. El régimen de Nicolás Maduro secuestró a Juan Pablo Guanipa y no ha habido hasta ahora ninguna posición oficial de Colombia sobre esa violación a los derechos humanos, que además se constituye también como un acto de persecución política porque es justamente un político, uno de los más cercanos a María Corina Machado, que no ha tenido debido proceso y que lo capturaron en su casa sin ninguna razón. ¿Cuál es la posición de Colombia? Hay varias comunicaciones con diferentes gobiernos que no son públicas y que se manejan en el ámbito de la diplomacia. Como ustedes entenderán, las relaciones exteriores se necesita prudencia y sobre todo se necesita diplomacia. Y así seguiremos manejando las comunicaciones, no solo con Venezuela, con Panamá y con los demás países. Y eso, la diplomacia no puede ser de micrófono, sino la diplomacia tiene que ser en el ámbito de la institucionalidad y así lo seguiremos manejando. Y agradezco Santiago, Juan, Darcy, a todos los que están en la mesa. Lastimosamente voy a tener que colgar porque ya voy a despegar, pero agradezco mucho el espacio. 6:54, le agradecemos, canciller. Ya habíamos oído que llamaban al despegue. Éxitos en CARICOM. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, canciller. A ustedes y seguro les estaremos contando lo que estaremos haciendo en Cartagena y Montería y los resultados de esto para nuestro país. 6:55, profesor Quijano, CARICOM. Supremamente, sabe que, como diría, fuera de chiste, es una cosa importante, doctor Juan, que lo que pasa es que no se argumenta de la manera adecuada, y es, Colombia es un país caribe ante todo. Colombia, si se asume como país caribe y potencia la relación con estos 15 países que conforman el CARICOM, pues ese comercio que hoy es un comercio cercano a los 1.000 millones de dólares, donde Colombia exporta alrededor de unos 800 millones, importa alrededor de unos 200 millones, pero convertir a Cartagena como un hub de salud, de turismo, donde Barranquilla se convierta en un puerto verdaderamente exportador de manufacturas y obviamente de bienes y servicios hacia esos 15 países es importante. Si usted revisa en términos de crecimiento económico, de dolarización, las islas del Caribe son muy interesantes, siempre han sido interesantes, y esta reunión, quitándole todo el aroma político, es importante. Y que Colombia mire a CARICOM, me parece que para los empresarios es un gran avance. ¿Sabe que en la mirada local me parece importante, además, que metan a Montería en el circuito de ciudades que recibe Juli Javib, su tierra, su ciudad? Es Caribe. Un evento internacional. ¿Está lista Montería para recibirlos, Juli? Don Juan, estamos súper listos para recibir este gran evento que, por supuesto, es una gran plataforma para la ciudad, para darse a conocer un poco más y pues porque es la primera vez que es sede de este evento. Don William Calderón. No, Juan, es que estaba reflexionando, tratando de recoger la conversación muy particular con la canciller Laura Sarabia, y yo no sé en qué momento en el país ahora los funcionarios públicos dicen por qué responden y por qué no responden, cuando es su función justamente responder ante el país. No podíamos dejar de hacer preguntas incómodas que, al margen de lo que ocurre con el CARICOM, que es muy importante, sí el país necesita respuestas. El país necesita saber, por ejemplo, el detalle de esa rueda de prensa que dio la canciller hace cerca de un mes, en la que aparecía con unos dossier donde decía caso penal contra Benedetti, violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito, y hay dos de los más altos funcionarios del gobierno de Petro hoy enfrascados en una lucha jurídica y nadie responde. Ni la canciller habla, ni Benedetti habla. Juan, la regla periodística aquí, en este programa, es muy clara. Nosotros hacemos todas las preguntas
que consideremos que se deben hacer. Ya verán los entrevistados que contestan y nosotros haremos todas las repreguntas que consideremos necesarias, Santiago. Una cosa más, uno no puede decir que la estrategia en las relaciones exteriores de Colombia ha sido los canales internos y la diplomacia, cuando hemos visto las crisis con Estados Unidos por el trino del presidente, por los trinos del presidente, que ha tenido una misma actitud frente a Argentina, frente a Perú, frente a todos los países que tienen presidentes que no le gustan al mandatario, pero cuando sí necesitan una cancillería para expresarse sobre una violación a los derechos humanos y un hecho de persecución política como la captura de Juan Pablo Guanipa, entonces ahí sí vamos a utilizar los canales internos y la diplomacia. Me queda otra respuesta retumbando. Martinelli. La decisión fue de Gustavo Petro y la canciller respeta. No tienen nada que ver con ese tema. 6 de la mañana, 58 minutos, los secretos de Darcy Quinn. Comienza el día con metas claras. Te acompañamos a lograr más. Banco Popular, el banco para el mejor momento de la vida.